Bueno, en este tema, en este día de hoy, resolveremos ejercicios de la temática de las direcciones cristalográficas, las cuales se determinan a través de los índices de Miller. Cuatro pasos esenciales para determinar direcciones cristalográficas y calcularlos con los índices de Miller de la siguiente manera. Determinar coordenadas, posiciones finales y posición inicial. Restar posición final de posición inicial. Si se obtienen fraccionarios de esa recta, hacer el mínimo común múltiplo para reducir a enteros. Luego de eso, encerrar los valores en corchetes y los negativos colocarle una barra arriba, una barra sobre el número. Así obtenemos el índice de Miller. Ejemplo, tenemos aquí dos direcciones, la dirección A que va desde este punto hasta este punto y la dirección B que va desde este punto hasta este punto. Luego entonces tenemos lo siguiente, dirección A, punto final, en el eje X. El razonamiento espacial nos permite ver dónde inicia el eje X y dónde termina. De esta manera el eje X inicia aquí y termina aquí. Luego entonces, recordemos que estamos en una celda cúbica unitaria porque estamos hablando de un átomo. Va en el eje X, tenemos esta distancia que nos está señalando que hay 5 sextos, pero esa distancia de 5 sextos es desde el final del eje X en la celda cúbica hasta donde llega. Luego entonces la distancia correcta que hay desde el origen, que es aquí, hasta este punto, es decir, el recorrido que hace el mouse así, este recorrido es un sexto. ¿Por qué? Porque tenemos 5 sextos, pero para poder completar una unidad nos hace falta un sexto. Por eso es que aquí hay un sexto en el eje X. Luego en el eje Y, sabemos que el eje Y va desde aquí hasta aquí y eso sería una unidad. Luego entonces, como nos damos cuenta que la flecha toca esta arista, entonces comprendemos que este punto está en la unidad, es decir, recorre toda la distancia desde aquí, desde el origen hasta aquí. Recuerden que es una celda cúbica unitaria, donde cada una de estas líneas miden una unidad. Pero entonces, si voy desde el origen y llego hasta aquí, tengo mi coordenada en el eje Y, una unidad. Es por eso que aquí tenemos una unidad. Ahora bien, en el eje Z, vemos que el eje Z inicia aquí y termina aquí, es decir, la altura. Sin embargo, la flecha, al tocar la arista que está debajo, nos damos cuenta que no tiene una altura en el eje Z, puesto que si el punto se encuentra aquí, está tocando, por decirlo así, el suelo, no hay ninguna altura. Es por esa razón que en el punto final tenemos 0, no tenemos altura. Ahora bien, el punto inicial en el eje X, nos damos cuenta que esta dirección inicia en la cara frontal del cubo, en esta cara que estoy señalando, en esta cara que estoy haciendo. Luego entonces, si inicia en esa cara frontal, su coordenada en el eje X es una unidad. ¿Por qué? Porque está tocando la cara frontal. Está iniciando en el final de la coordenada X, de la celda cúbica unitaria. Es por eso que aquí tenemos un 1. Ahora bien, en el eje Y tenemos la distancia que nos la muestra aquí, que va de aquí hasta aquí, un cuarto. Recuerden que el eje Y va de izquierda a derecha. Luego entonces, al tener aquí esta distancia de un cuarto señalada como se muestra, es la distancia que hay desde el eje Y, que es un cuarto. En el eje Z vemos que sí existe una altura porque está en esta cara frontal. ¿Cómo sabemos cuál es la altura? El enunciado nos da 3 octavos, es decir, que hay 3 octavos desde aquí, donde inicia la dirección, hasta tocar la arista superior, que es esta, la arista de la cara frontal, la arista superior de la cara frontal. Luego, entonces, ¿cuánta distancia hay desde aquí a este punto hasta bajar a este punto? Que sería desde el origen hasta el punto original. No podemos tomar esta distancia porque esta distancia no va desde el origen. Tenemos que tomar la distancia que va desde el origen.
Luego entonces, si aquí tenemos 3 octavos, para completar una unidad nos hacen falta 5 octavos, que son los que van desde aquí hasta aquí. Es por esta razón que en la coordenada Z tenemos 5 octavos. Ya teniendo las coordenadas, que es lo más complicado de este tipo de ejercicio, simplemente pasaremos a hallar la recta del punto final menos punto inicial, es decir, un sexto menos 1, un sexto menos 1, 1 menos un cuarto, 1 menos un cuarto, 0 menos 5 octavos, 0 menos 5 octavos, nos da como resultado lo siguiente: menos negativo 5 sextos, 3 cuartos y negativo 5 octavos. Como hemos obtenido fraccionarios, dijimos que debemos pasarlos a enteros a través del mínimo común múltiplo. Luego entonces recordemos la regla del mínimo común múltiplo, es tomamos cada denominador 6, 4 y 8 y vamos haciendo la respectiva reducción. Segunda o mitad, 3, 2, 4, tercera, 3, se va bajo el 2 y bajo el 4, segunda, aquí tenemos la mitad, es 1, aquí tenemos 2 y segunda de 2 sigue siendo 1. Multiplicamos estos números que tenemos aquí en la columna y obtenemos que el mínimo común múltiplo es 24. Luego entonces a multiplicar esto que tenemos aquí por 24, obtenemos negativo 20, positivo 18 y negativo 15. Es decir, 24 por 5 entre 6 me da negativo 20, por el negativo este que está aquí. 3 por 24 entre 4, 18. Y 5 por 24 entre 8 me da 15. De esta manera, como tuvimos números negativos, simplemente realizamos el índice de Miller colocando el valor negativo en una barra superior. Y ese es el índice de Miller. En el siguiente video explicaremos la dirección B.